muy buenos días. En esta entrega quiero compartir con ustedes un breve análisis sobre lo que es el asunto de los buenos maestros contra los malos maestros. Espero que les sirva y sobre todo que al momento en que van analizando cada uno de los puntos, vayan interiorizando cada uno de ellos para ver en cuál lado estás. Iniciar por conocer las características y cualidades que tienen los buenos maestros. Por lo general, los buenos maestros se interesan por sus alumnos, son atentos con ellos, son amistosos, en cierta forma se preocupan por ellos y sobre todo tratan de comprender sus deficiencias, tratan de extraer y extrapolar sus potenciales que traen. En todo, el maestro siempre está fijo a cada una de estas cualidades de sus alumnos. Todo buen maestro es muy jovial, muy buen presentado con sus alumnos. Siempre les brinda una sonrisa, es muy alegre, siempre es muy risueño, siempre tiene una buena cara para sus alumnos, siempre se le ve optimista en todo momento a pesar de las adversidades. Muy frecuentemente tiene buen sentido del humor, incluso en la misma clase, de vez en cuando algún chascarrillo, algún chiste, le da otro tono siempre a su clase. Además, los buenos maestros procuran hacer interesante su enseñanza. Casi siempre presentan ejemplos, analogías o algunas situaciones que son muy prácticas y conocidas por sus alumnos y a partir de ahí ellos captan mucho el interés. Además, los maestros en sus clases son muy activos, son muy dinámicos. Esto incluso repercute, aparte de la enseñanza, en el aprendizaje, también en la motivación por aprender de sus alumnos. Además, el buen maestro en todo momento es humano y social con sus alumnos, trata de entenderlos, porque en todo caso siempre es primero sus alumnos y después él. Trata de ser siempre amigable con ellos, en todo momento les brinda su amistad, su confianza, es muy comprensivo con ellos, en todo les entiende, en todo les ayuda. Siempre está atento a sus necesidades, atento a sus dificultades también que se le presentan sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los buenos maestros siempre despiertan el buen deseo de trabajar por parte de sus alumnos. En lugar de que se vean apáticos ellos hacia el trabajo, siempre les inspira confianza y les inspira todo el ánimo para que inicien con las actividades que él mismo les señala. Por eso es que estos maestros convierten su labor en un placer. Son de aquellos maestros que nunca piensan que están trabajando, sino que más bien están desarrollando un hobby o desarrollando un potencial que siempre han traído ellos, lo que se le conoce actualmente como la vocación. Estos buenos maestros, a pesar de todo, son estrictos en su forma de impartir clase, en sus disciplinas, en sus conductas, en todos los reglamentos que tienen, se apegan fielmente a ellos. Es por ello que casi siempre tienen buen dominio del grupo y aparte de eso, tiene todos los elementos necesarios para infundir y pedir respeto sobre todo a sus alumnos tanto dentro como fuera del salón de clases. Estos buenos maestros siempre son imparciales, es decir, no tienen preferidos, no tienen consentidos, no tienen aquellos que de pronto muchos los llaman o a todos lados quieren mandarlos o a todos lados quieren pedirle que vayan y que traigan sus cosas, etcétera. Siempre se dirigen a cualquier alumno sin necesidad de etiquetarlo o sin necesidad de que se crea que es el preferido o el consentido. Estos buenos maestros son muy pacientes en todo momento con sus alumnos, saben escucharlos y saben atenderlos en su debido momento. Generalmente son bondadosos, no bondadosos con las calificaciones, sino más bien bondadosos con si traen un lapicero, se los entregan, si traen, se los prestan o los regalan, etcétera. Por lo general son simpáticos, tratan de caerles bien a sus alumnos
y sobre todo hacia aquellos que son más, los alumnos que son más apáticos, es a los que los maestros generalmente quieren llegarles y quieren hacerles ver su presencia. Todos los maestros, los buenos, son justos para calificar y evaluar. Sabemos que no van a un salón de clases a impartir justicia, pero tratan de ser lo más objetivos posibles, sin caer en las subjetividades de que fulanito me cae bien, le pongo más calificación de la que se merece. Es por eso que tratan de ser más objetivos que subjetivos. Además son francos y rectos en el trato con sus alumnos. Decíamos que no tienen preferencia hacia ellos, pero siempre se dirigen con respeto y siempre son claros a la hora de impartir su clase, a la hora de dar instrucciones, de trabajos extra clase, etcétera. Los buenos maestros siempre son puntuales y como por lo tanto exigen que los alumnos también sean puntuales y sobre todo les exigen mucho que se apeguen a los tiempos. Si les piden un trabajo para un determinado día, por lo general les gusta que se los entreguen en ese momento sin necesidad de que él les ande recordando a cada rato. Incluso cuando se dan este tipo de confianzas, hay alumnos que llegan a entregar sus trabajos mucho antes de la fecha señalada. Es por lo general una virtud que tienen los buenos maestros, que son considerados con los alumnos. A pesar de que manejamos que son estrictos en sus reglamentos y normas, por lo general siempre saben escuchar y considerar a aquellos alumnos que por alguna razón muy personal o muy extraurgente no asistieron a una clase o no presentaron tal trabajo. Siempre tratan de darles una oportunidad más, pero siempre y cuando sea justificable. Además interpretan siempre sus sentimientos. En algunas ocasiones este tipo de maestros interpreta los gestos, interpreta las emociones de sus alumnos, interpreta movimientos al interior del salón. Por ejemplo, si saben que un determinado alumno siempre se sienta enfrente y casualmente ese día está más atrás, quiere decir que ese alumno algo siente, algo tiene. Entonces el maestro siente la necesidad de acercarse a ese alumno y preguntarle qué pasó con ese movimiento. Es por ello que se preocupan mucho por sus alumnos y desarrollan esa habilidad para detectar sus sentimientos y emociones al momento. Estos buenos maestros por lo general da la impresión que saben mucho más de lo que enseñan. En algunos casos a veces no requieren incluso ni que les hagan ciertas preguntas, se anticipan a las preguntas, por lo general dan respuesta a esas preguntas sin que se las hagan. Es por eso que a veces da esa impresión que saben más de lo que enseñan. No pretenden saberlo todo estos maestros, pero sí siempre intentan dar respuesta a sus alumnos en el momento en que se las piden, las preguntas, en el momento que les hacen algunas interrogantes, incluso a aquellas preguntas que están fuera de su clase, fuera de su asignatura, siempre estos maestros procuran tenerles una respuesta. Siempre se presentan cortés y amables con sus alumnos estos maestros. Aparte de despertar confianza y amistad con sus alumnos, también a ellos mismos les genera un cierto nivel de autoconfianza y les levanta la autoestima cuando se sienten considerados por estos maestros, se sienten tomados en cuenta, y es por ello que a veces sus niveles de aprendizaje tienen un incremento adicional al de motivación y las demás cuestiones. Siempre estos maestros respetan las opiniones de sus alumnos, siempre los saben escuchar, siempre saben darles una autorregulada a sus participaciones. Cuando hacen una participación mediana, estos maestros les ayudan a completarla, les dan pistas, les parafrasean o les completan palabras, etcétera. Y eso también incluso despierta mucho el ánimo y la motivación de los alumnos por seguir participando y seguir comentando sus experiencias, ejemplos, etcétera. Aparte de que estos maestros no imponen sus opiniones, es decir, les dan la oportunidad a sus alumnos que se expresen, que pongan sus ejemplificaciones, sus situaciones, modelos, etcétera. Y por lo general estos maestros hacen una mezcolanza de las opiniones de sus alumnos con las opiniones propias.
Los buenos maestros preparan sus clases con tanto esmero y cuidado que pareciera que se dedican todo el día solamente a preparar sus clases. No, nunca se andan quejando del tiempo, de los pocos tiempos que tienen para prepararlo, o del que si le funciona o no le funciona tal o cual clase o material. Simplemente lo hacen con la intención de presentar una muy buena clase, atractiva, llamativa e interesante para sus alumnos. Los buenos maestros por lo general solicitan tareas, estas son muy razonables, pero sobre todo siempre las revisa y con mucho cuidado, cuidando ortografía, cuidando gramática, cuidando otras cuestiones metalingüísticas incluso, pero por lo general siempre cuando encuentran algún detalle o alguna anomalía en las respuestas de los alumnos, por lo general tratan de completarles y decirles dónde se equivocaron y cuáles serían las opciones o las respuestas correctas o alguna situación, de tal suerte que el alumno sepa en qué se equivocó, pero sepa cuál es la verdad o lo correcto del ejercicio. Estos maestros siempre son serviciales con sus alumnos, siempre les andan recogiendo sus lápices cuando se caen, siempre les andan ayudando con sus cosas cuando se les olvidan. ¿Por qué? Porque siempre están atentos a ellos y siempre se preocupan por ellos. Es por eso que adicionalmente les gusta hacerles algún tipo de trabajo, algún tipo de labor extra o a manera de solidarizarse con ellos también en algunas cuestiones. Por ejemplo, cuando no traen dinero para comprarse una torta, etcétera. Porque saben, y como los conocen casi a la perfección, saben quiénes de ellos traen problemas personales, problemas familiares, problemas de salud, etcétera. Por eso siempre ellos, al estar en contacto con ellos, siempre tratan de servirles en algo, de apoyarles en lo que puedan. Estos buenos maestros casi siempre atienden con paciencia a cada uno de sus alumnos. Aunque a veces pasa que los alumnos, como saben que siempre son escuchados y siempre son tomados en cuenta, a veces todos al mismo tiempo quieren participar o todos al mismo tiempo quieren pedir apoyo al maestro, pero la virtud de estos buenos maestros es de que para cada uno de ellos tienen paciencia y para cada uno de ellos tienen, pues ahora sí que el momento oportuno para atenderles y ayudarles. Estos buenos maestros por lo general visten con sencillez, su limpieza es impecable, son ordenados en sus cosas, en sus mochilas, en sus accesorios, son ordenados a la hora de presentar sus clases, a la hora de utilizar el pizarrón, son muy sistematizados en sus ideas y muy metódicos en todos los procesos que realizan, tanto con sus alumnos como en su escuela por general. Incluso son muy participativos a la hora de algunas actividades escolares o extraescolares, incluso son los primeros que empiezan a trabajar poniendo el ejemplo e invitando a sus demás compañeros, invitando a los alumnos. Estos buenos maestros siempre trabajan con gusto y lo mejor de todo es que no se quejan de ser maestros. Eso inspira a los alumnos a afrontar su clase, inspira a los alumnos a aproximarse a sus maestros con confianza y compartirles cosas incluso que no comparten con otras personas, se las llegan a compartir a este tipo de maestros. Ahora vamos a analizar la contraparte, vamos a ver las características y desavenencias que tienen los malos maestros. Vamos a empezar entonces con estos tipos de maestros malos que por lo general son tercos, son mal encarados, son sarcásticos con sus alumnos y con sus compañeros. Además son muy impulsivos, de todo se molestan, de todo se irritan, con todo el mundo quieren desquitarse. Piensan que todo el mundo lo culpa de algo, por lo general cuando sucede algo anda buscando culpables, no reconoce sus errores, son personas que además no ayudan a sus alumnos, al contrario, tal pareciera que quieren perjudicarlos, como que siempre quisieran estarlos reprobando, como que si hacen menos a sus alumnos los discriminan, no los toman en cuenta. En sus clases por lo general no dan suficientes explicaciones, a pesar de que los alumnos no entiendan alguna temática o estén inciertos en algunos trabajos a realizar. Pareciera que a estos maestros les gusta dejarles dudas a los alumnos,
pareciera que lo hacen con la intención de que se equivoquen y después recriminarles esas fallas o faltas. Por lo general estos malos maestros son altaneros, no admiten reclamos de sus alumnos, ni de padres de familia, ni de compañeros maestros, ni directores, y por lo mismo casi nunca reconocen sus propios errores, piensan que siempre tienen la verdad y la razón. Se impacientan cuando los alumnos les piden que repitan algo, es decir, si tardan en su clase 3, 5, 10 minutos dando su temática, por lo general son apáticos a la hora de decirle, de que le digan los alumnos que le vuelva a explicar alguna cuestión. Por lo general piden que el alumno vaya a un libro, vaya a su cuaderno a revisar o a preguntarle incluso a otro maestro. Casi nunca les gusta repetir cosas. Por lo general enseñan sin seguir una planeación o no, pareciera que no llevan un orden en sus temáticas, pareciera que llega a clases y empieza a dar el tema que se le ocurre o da el tema el que se le hace más fácil o el que se adapta a la hora o al día. Pareciera que no siguen un orden congruente, que los alumnos le encuentren la lógica a la temática que imparten. Además pasan sin un orden específico, pasan de un tema a otro, a veces sin siquiera haber concluido una temática, a veces sin que los alumnos digan ya entendimos por completo, pasa a otro tema y eso es lo que hace que se confundan sus propios alumnos. Estos maestros siempre tienen preferencias con alumnos, por lo general los hombres tienen preferencias con las mujeres, las maestras mujeres tienen preferencias con los hombres, con los alumnos hombres, llegan a discriminar a algún alumno por su color, llegan a discriminar a algún alumno por su forma de vestir, si son más humildes, más pobres. Por lo general etiquetan a aquellos alumnos, los burros, los listos, los inteligentes, los trabajadores, los dormidos, etcétera. Casi siempre tienen un apodo o una etiqueta para ciertos alumnos. Son aquellos maestros que dejan un montón de tareas y aparte ni las revisa, simplemente pareciera que las deja las tareas para que hagan algo, para que recuerden su clase, pero no por sistema, sino lo hacen más simplemente por dejar algún trabajo a sus alumnos. Estos maestros siempre gritan, amenazan, siempre se la pasan castigando a sus alumnos, no se acercan a ellos, no los escuchan. Pareciera que manejan una disciplina de mantenerlos siempre a raya, es decir, entre más calladitos y sin preguntar, mucho mejor para ellos. Aparte de que son incomprensivos, estos maestros son intolerantes, a veces ya en algunos casos por edad avanzada o porque ya llevan muchas horas en un día, son muy impulsivos, no les gritan a sus alumnos, no toleran que hablen fuerte, no toleran algún tipo de indisciplina mínima que es natural en cada aula. Siempre muestran en todo caso una mala educación ante los padres de familia, entre los maestros, ante sus propios alumnos. Recurren mucho a la violencia, a los gritos, a los manotazos, recurren mucho al tradicionalismo que a veces regresaban a ver con un gesto enojado a sus alumnos, etcétera. Estos maestros siempre quieren imponer sus ideas, son aquellos que siempre tienen la razón y por lo tanto no permiten que haya discusiones de alguna temática en especial dentro de su clase. Siempre dan todo por visto cuando ven que no hay avances o cuando ven que hay conocimientos truncos, dicen esto, doy el tema por visto. Pareciera que con la intención de perjudicar a sus alumnos más que en el afán de ayudarles a comprender la temática. Estos maestros malos siempre piensan que la clase es muy larga y como dicen, dan la sensación de que como es mucho tiempo, pues mejor hay que acortarlo y terminan mucho antes. A veces son los primeros en salirse mucho antes de que den el toque de salida o de término de clases. Por lo general siempre se quejan de los alumnos, sobre todo de aquellos que tienen más dificultad para aprender. Son a esos alumnos que les llaman de torpes, de atrasados, retrasados,
o rezagados, e incluso ellos mismos, como ya los etiquetan así, ya los dan por perdidos, ya nunca se les acercan, nunca les vuelven a dar una llamada de atención, nunca les hablan o les motivan para que trabajen bien esos alumnos. Estos malos maestros siempre a los alumnos les responden con rudeza o con un gesto de desagrado. En algunas ocasiones son irónicos con los alumnos cuando alguno de ellos hace alguna participación no muy acertada, tratan de ridiculizar a estos alumnos o sus participaciones. Casi siempre se burlan de las cosas que les presentan o de las cosas que dicen o hacen los alumnos, lo cual incide o perjudica directamente en su autoestima. Y por si fuera poco, dentro de las clases mantienen ese régimen a raya de tal suerte que ni siquiera permite que sus alumnos les hagan preguntas. No tanto por la importancia que pregunten sus alumnos o no le dan importancia a la pregunta, sino más bien como que le temen a la respuesta, esa respuesta que tienen que dar. Por eso es de que a veces mantienen ese régimen de 0 preguntas. Estos malos maestros siempre descuidan su imagen, casi siempre son groseros, se la pasan criticando a sus compañeros, criticando a sus alumnos. En muchas ocasiones recurren a la violencia, tanto verbal como física, por lo mismo que son muy impulsivos, son muy agresivos, siempre tratan de desquitarse o vengarse con algo o con alguien, es por ello que siempre recurren a la violencia. Por si fuera poco, estos malos maestros faltan con mucha frecuencia, casi en algunas ocasiones llegan tarde a sus clases, aunque lleguen temprano a la escuela, pero por alguna u otra razón se entretienen por ahí y andan entrando después del toque, pasados 5 o 10 minutos. Cuando se realizan algunas actividades escolares o institucionales, siempre andan poniendo pretextos de que hoy no voy por esto, o que no puedo ir por esto, o que no puedo hacer esto por cuestiones diversas. Por si fuera poco, se sienten mal pagados. Es por eso que ya no quieren actividades extras. Bueno, pues al parecer con esto hemos terminado este breve análisis de los buenos maestros contra los malos maestros. Ahora la pregunta obligada es de que ¿tú de qué lado estás, maestro? ¿Del lado de los buenos o de los malos? Siempre es bueno estar del lado de los buenos maestros, porque son aquellos maestros que dejan una huella positiva en sus alumnos, lo que se conoce como huella pedagógica. Además, esos buenos maestros, pues obviamente nunca se olvidan cuántos buenos maestros recordamos en nuestra vida. Es por eso que la reconfiguración docente invita ahora a considerar alguno de estos puntos para ser parte de los buenos maestros. Gracias.